están? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en modo paz. Luego de 7 intentos por firmar un acuerdo de paz con las FARC en los últimos 34 años, en los que 7 presidentes iniciaron diálogos que no fructificaron, hoy, por fin, hace poco más de una hora y a pocos metros de donde grabamos hoy este programa, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y Timoleón Jiménez, comandante de las FARC, firmaron el acuerdo definitivo de paz. Ahora invitamos a firmar el nuevo acuerdo de paz al señor presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Pese a los cambios, a las precisiones, a las advertencias, a las consultas, a las reuniones, a los ires y venires, los partidarios del no dijeron no nos gusta este acuerdo ni el anterior. De tal manera que todo el proceso de refrendación e implementación se hará ahora en el Congreso con la oposición abierta y beligerante del expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático Alternativo, y todos los partidarios del no, que anuncian una resistencia civil en las calles, en los medios, en los tribunales, en el Frente Internacional, en el Congreso y, cómo no, en la campaña presidencial del 2018 que arranca oficialmente hoy y cuyo caballito de batalla, no lo duden, serán todos estos procesos de las FARC y todos los ataques que hará el Centro Democrático Alternativo para que estos sean una realidad. Bienvenidas, bienvenidos, estamos en modo paz. Pues bien, para conocer algo de cómo van a ser los desarrollos y las medidas políticas en los próximos días en el Congreso de la República, invité hoy al programa al senador Rodrigo Villalba. Senador Rodrigo Villalba es del Huila, es del Partido Liberal, hace parte de la Comisión de Paz y ya lleva 4 periodos en el Congreso, uno podría decir que ya es veterano. Y también invité al senador Jorge Eliezer Prieto, que es primíparo, acaba de llegar al Congreso por la Alianza Verde, es del departamento del Casanare, fue gobernador también del departamento del Casanare, así como el senador Villalba fue gobernador del departamento del Huila, y a los dos pues les agradezco que en medio de esta lluvia y de toda esta cosa nos hayan acompañado hoy en el programa. Estuvieron, me imagino que ahora en el Colón, en la ceremonia. Voy con usted primero, senador Villalba. Sí, estamos muy contentos, emocionados. Pudimos presenciar un acto grande, la firma del acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno, que le pone fin a una violencia que nos ha destrozado casi que la nacionalidad propia de los colombianos en más de 50 años. Y damos paso a otra etapa donde nos vamos a reencontrar, donde vamos a caber todos, donde los colombianos podamos rendirle culto a la vida, al respeto de los derechos humanos, donde podamos recuperar el campo, donde podamos recuperar la normalidad. La guerra fue tan intensa en Colombia que nos hizo pensar que vivíamos un estado de normalidad alrededor de la zozobra y la violencia, y eso no hay tal. Normalidad es el entorno en que viven los países desarrollados, donde le pueden dedicar los recursos a la felicidad de los niños, la educación de calidad, la productividad, la competitividad,
en fin, donde la mente de las generaciones presentes y futuras es abierta, libres del apremio de la guerra y la violencia, son libres de verdad. Eso es lo que queremos para nosotros, para las futuras generaciones, y creo que vamos a hacer tránsito hacia allá. Me parece importantísimo, es que la guerra no solamente ha empobrecido el campo de donde viene el senador Prieto, ha empobrecido la política, ha empobrecido la democracia, ha obstaculizado e impedido las reformas estructurales que necesita el país. Pero quería preguntarle al senador Prieto, ¿le dejaron entrar así sin corbata al Teatro Colón? Claro, esta es nuestra forma tradicional de vestir y seguramente sabían que yo venía allá. Y nos contaba aquí hace un momento antes de empezar el programa que se conmovió hasta las lágrimas en la ceremonia, senador. Una emoción intensa hasta las lágrimas. Yo, mi región de los Llanos Orientales, al igual que Huila, también hemos sido escenario de la guerra durante más de 200 años, desde la guerra de la independencia. Además también soy víctima de la violencia, mi familia y yo hemos sufrido el asedio constante de los paramilitares y también de la guerrilla. Mi esposa Julieta fue secuestrada por el ELN durante un tiempo y observar uno que por fin vamos a ponerle fin a la guerra con las FARC, que es la guerrilla más antigua del mundo y la más violenta, la más fuerte, pero igual también con el Ejército de Liberación Nacional. Rogamos al Todopoderoso que así sea. Esto nos va a dar la oportunidad de que el campo se desarrolle como tal, en la producción de alimentos, en el turismo, y podamos nosotros mismos, que hemos nacido allí en el campo, hay sitios en donde durante todo este medio siglo nos habían sido vedados de ir a disfrutar de esas bellezas de la naturaleza. Usted, como miles de víctimas, apoya este proceso de paz porque lo vivieron en carne propia. Se abre para ustedes, senadores, una etapa muy interesante, muy desafiante y yo diría que histórica, que es todo el proceso de referendación y de implementación, que es que la implementación es tramitar y aprobar todas las leyes y los actos legislativos que lleven precisamente a estos cambios estructurales que requiere el país. ¿Listos, unidos y fuertes para llevar a cabo estas tareas, senador Villalba? La paz es un bien superior y los colombianos que hemos presenciado que ha estado alterada por circunstancias de la guerra y especialmente con un factor perturbador grande como ha sido la FARC. Ahora, cuando ellos silencian los fusiles, cuando ellos dejan de actuar al margen de la ley, se someten al Estado Social de Derecho, a respetar nuestras autoridades, nuestras instituciones, nosotros tenemos la posibilidad también de aportar. ¿Qué vamos a aportar? Todos los instrumentos legales que tengamos a la mano para que el acuerdo que se firmó hoy en Bogotá se refrende. Lo vamos a hacer la semana entrante. Y luego todos los instrumentos legales para que el gobierno tenga con qué cumplir los acuerdos y con qué implementar el posconflicto que debe dar con la recuperación de Colombia, con la recuperación del campo, con la recuperación del colombiano, que sea libre de verdad. Ya. La oposición, liderada por el expresidente Uribe, habla de que el Congreso, del cual él hace parte junto con todo su partido, es ilegítimo, que no tiene la potestad de refrendar este acuerdo que se acaba de firmar con La Paz y que lo único que le convendría sería someterlo a plebiscito. ¿Qué piensa, senador? El Congreso de la República es la más clara representación del pueblo. Pues allí están no solamente los partidos y movimientos políticos, sino diferentes estamentos de la sociedad representados en él. Allí se libran los debates más amplios y democráticos y profundos, lejos de las cámaras en donde muchos lo que pretenden hacer es un show, y como lo que sea. Me parece, de manera que a mí me parece que el Centro Democrático está equivocándose una vez más en este sentido y es demasiado egoísta con el pueblo colombiano, con los 8 millones de víctimas, de desplazados y todos los que hemos sufrido la violencia en este país, y yo sí les hago un llamado fraternal, soy muy amigo de muchos de ellos, a que pensemos todos en Colombia y dejemos a un lado los odios que son los que han llevado a que este país no pueda progresar. Colombia en paz va a ser uno de los países más ricos del mundo porque tenemos todas las oportunidades para producir alimentos, tenemos agua en cantidades. Hoy el agua es el elemento más valioso
para la economía de cualquier país y particularmente Colombia. Entonces, si nosotros estamos en paz, producimos alimentos, turismo, este sería un destino turístico del mundo muy importante. Realmente no entiende a los líderes del no. Primero era ilegítimo el plebiscito. Demandaron el plebiscito en la Corte Constitucional, que estamos a la espera de que efectivamente acepte la demanda que puso el Centro Democrático. Y ahora el que es ilegítimo es el Congreso y lo único que vale es el plebiscito. Uno sentiría que es como que oponerse o porque sí, o porque sí, o porque no, el senador Villalba. Sí, la verdad no han sido leales en la confrontación alrededor de la paz. Lo que usted dice, era legítimo la refrendación por el plebiscito del Acuerdo de Cartagena. Lo ganaron por una mínima diferencia, entonces sí era válido. Ahora este referendo lo va a hacer el Congreso, entonces el Congreso es ilegítimo. No, a ellos no les sirve nada porque a ellos lo único que les sirve es la polarización. Alrededor de la paz van a acabar de polarizar este país con un aprovechamiento político mirando las elecciones presidenciales del 2018 en aras de retomar el poder. Ese es el fin último de esa tendencia. Yo creo que los colombianos todos tenemos que sincerar el debate. Eso pasó con el plebiscito. Alrededor de la polarización, los del no escuchaban razones de los del sí y querían escuchar lo que querían escuchar, verdades a medio, inclusive mentiras que les dijeran por el lado de los promotores del no, y miren los resultados. Yo creo que ahora alrededor de estos resultados, no hay bien que por mal no venga, los colombianos todos se van a vincular más a este proceso. Es la oportunidad de país, además es de conveniencia nacional. Imagínense por un minuto a Colombia en sana paz. Si crecemos alrededor de la zozobra, incertidumbre que produce la violencia, este país con tanto potencial sería una potencia mundial desde el punto de vista económico. En eso está de acuerdo con el senador. Ese pacto nacional del que hablaba el expresidente Uribe, que no se logró, porque efectivamente hasta las FARC hablaron de que era importante hacer un pacto nacional en torno a la paz, que no se logró. Para muchos le da a este acuerdo, pues no esa paz estable y duradera, sino que hay una inestabilidad política en el mediano y en el largo plazo, de que no se puedan concretar muchos de los acuerdos, que empiece toda esta campaña presidencial para desmontar lo acordado con las FARC, senador Prieto. Llama la atención que el Centro Democrático habla ahora de un acuerdo nacional, pero acordémonos que a ellos se les invitó a que formaran parte de este proceso de negociaciones y no quisieron ir a La Habana, y los mismos representantes de la FARC le enviaron una carta de invitación que no aceptaron. Los acuerdos ya están hechos, ya se firmaron, tanto el primero como el segundo, que fue mejorado y después de escuchar a aquellos que no quisieron ir a La Habana precisamente y participar en esas discusiones. Y los acuerdos entre el gobierno y las FARC, nosotros lo que tenemos que hacer allí en el Congreso de la República, o bien por cualquier otro medio, lo que ocurre es que llamar a otro plebiscito que nos lleve todavía más a sacar los odios en las plazas públicas que algunos manifiestan pues para rechazar la paz. Eso no es bueno. El mejor método es el Congreso de la República, el más expedito, en donde podemos nosotros en mejores condiciones estar debatiendo a fondo los problemas del país, porque lo que se trata aquí es las leyes que van a implementar, es decir, cómo ya acordamos dejar las armas, ya acordamos que la guerrilla no siga utilizando las armas como forma de hacer política. Nos corresponde a nosotros cómo lograr la paz, y la paz se logra solucionando los problemas que vive el pueblo colombiano. Sí, esto lo que ocurrió hoy, 24 de noviembre, es la protocolización de una firma en un papel. Ahora lo que se viene, como hemos venido señalando, es implementar y procesar y aprobar todas estas leyes que han quedado estancadas durante todos estos años porque la guerra ha dominado el ambiente político y democrático del país. Me voy a este primer corte y regreso para seguir conversando aquí de todo las medidas que se vienen ahora en los pasillos del Congreso con la firma del Acuerdo de Paz.
¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso, aquí vive la democracia. Estamos en modo paz, hoy conversando con el senador Rodrigo Villalba, con el senador Prieto de la Alianza Verde, sobre todos los movimientos que vienen en estos días, en estas semanas en el Congreso de la República, una vez se ha firmado el acuerdo de paz. El gobierno está muy tranquilo de que todo se va a aprobar fácilmente porque hay una unidad nacional mayoritaria. El Centro Democrático de todas maneras está en minoría. Pero ya oigo a algún conservador por ahí diciendo que no, que por qué no el plebiscito. ¿De pronto se puede desmontar esa unidad monolítica, senador Villalba? No, yo creo que en el Congreso se va a repetir lo que hubo con la reelección del presidente Santos, cuya bandera fue la paz. Yo oí decir muchos sectores políticos, sectores sociales que votaban por Santos sin ser santista por la paz. En el Congreso igual, hay muchos sectores que no son afines al gobierno, que no son de la Unidad Nacional y van a estar allá con un acuerdo de paz para apoyar e implementar todos los instrumentos para el desarrollo del acuerdo. De modo pues que se van a dar. Yo doy por descontado que hay las mayorías. Por supuesto que no hay unanimidad. El Congreso es la expresión del país. Allá están representados todos los partidos, pero también sectores sociales, sindicales. El país está representado allí. Van a haber voces del sí y del no, pero las del sí son mayoritarias por ese interés patriótico, desligado estos de ese aprovechamiento político que otros le ponen en todo lo que se haga alrededor de la paz. Sí, ya yo lo decía en la presentación, se viene una campaña presidencial donde el caballito de batalla va a ser todo el proceso de paz con las FARC, senador. Y allá en las regiones y en el campo es que se va a notar a pie muy bien qué va a pasar con toda esta campaña presidencial, porque ustedes la recorren a pie y conocen cómo es esto allá. Sí, yo no soy santista, pero voté por Santos en la segunda vuelta por la paz de Colombia. Y sigo convencido totalmente de la necesidad de consolidar esa paz que hoy comenzó pues con la obligación de dejar las armas por parte de las FARC. Yo creo que nosotros no podemos regresarnos a que sigamos a ver cómo elegimos presidente en torno a las FARC. Entonces las FARC eligen un presidente porque prometió llegar a acuerdos. Me quiero recordar, el cuarto presidente. Exactamente, al otro porque dijo que lo acababa en 6 meses a la guerrilla de la FARC. No, y entonces no nos ha permitido debatir los verdaderos problemas que tiene el país: salud, educación, viviendas, vías, hacia dónde va este país, si la locomotora mineroenergética si funciona o no funciona. Yo creo que no funciona, y ahora precisamente con mayor razón cuando podemos regresar al campo en mejores condiciones, la segunda locomotora que anunció el gobierno, que es el del campo, el desarrollo agroindustrial y agrícola del país. A partir de la producción de alimentos y a partir del turismo, esta es una oportunidad inmensa, y yo sí señalaría de egoístas a todos aquellos que no quieran permitir que luchemos entre todos unidos por la paz, que es la solución a los problemas del país. Ya, aquí en el Congreso tienen ustedes toda una tarea importantísima por delante, pero muy importante también es
la actitud y el trabajo de los líderes locales y regionales sobre la voluntad real de que lo que se diga aquí en el Congreso realmente se lleve a cabo en la región, y el senador Villalba, porque sin los gobernadores, sin los alcaldes, sin todos los empresarios y los ricos de las regiones, si no se suman a esto que ustedes hacen aquí en el Congreso, pues va a ser letra muerta. Sí, pero es la ventaja de que estos dirigentes locales y regionales están muy comprometidos en este proceso. Primero porque ellos van a ser ejecutores de gran parte de programas de recuperación de la provincia, del sector rural. En segundo lugar porque ellos tienen muy cerca la gente, los desplazados, las víctimas de la violencia, las zonas desoladas por la violencia, y también tienen la oportunidad de que haya la inversión en esta nueva etapa. De modo pues que por todo vamos a tener unos aliados indiscutibles en este proceso. Hay que actuar muy rápidamente acá. ¿Por qué? Tenemos que darle seguridad que lo que hoy se firmó tiene validez. Entonces hay que rápidamente refrendarlo, hay que rápidamente desarrollar algunas cosas. Por ejemplo, hay que decretar la amnistía, el indulto. Hay que aprobar esa ley de amnistía rapidísimo. Claro, hay que... Tengo entendido que es la primera que se va a entrar a estudiar y que ya en febrero, a finales de febrero, estaría aprobada. Sí, yo creo que esa es prioridad de prioridades, sí. Y en eso vamos a trabajar, claro, con la oposición de los que no le conviene la paz. Sí. ¿Qué otra ley rápidamente se tiene que empezar a discutir, senador Prieto? Bueno, en este momento la amnistía y indulto, implementar el desarrollo del campo en la forma como está en los acuerdos. Es que los empresarios de provincia, de las regiones, la gente honesta, todo eso, a ellos les interesa la paz. A los únicos que no les interesa son a los que viven de la guerra, por ejemplo, los mineros ilegales, los narcotraficantes, los que trafican con armas y municiones, todos ellos, la violencia en general, pero sobre todo aquellos que se roban el erario público, es decir, la corrupción se atrinchera en las trincheras de la violencia. Por eso a mí particularmente me preocupa mucho ese renacimiento de estos grupos armados al margen de la ley de la ultraderecha, que han venido sistemáticamente asesinando a dirigentes campesinos, a dirigentes comunales y de líderes sociales. Eso sí que me parece importante que toquemos ese punto, porque eso sí no tendría presentación en el mundo que se volviera a repetir el exterminio de la Unión Patriótica. Por eso hay que poner efectivamente rápidamente al gobierno central y a los gobiernos locales y departamentales a ponerle coto a este asesinato de todos estos, porque no puede volver a ocurrir, senador Villalba. Nos toca que actuar muy rápidamente. Otro de los elementos importantes que hay que desarrollar acá es poner en marcha la justicia transicional, que hayan esos jueces, que allí comience a aplicarse justicia, pero no estamos exentos de muchas dificultades que va a tener el posconflicto, el proceso de implementación. Los enemigos de la paz no se van a quedar quietos, y esos brotes de violencia son sintomáticos de lo que puede ocurrir. De modo pues que tenemos que también tomar las medidas del caso para darle seguridad a los que están al frente del proceso, a la sociedad civil, conjurar, anticiparnos, prevenir donde pueda saltar la liebre. Sí, los famosos enemigos agazapados de la paz, parece que este país no se los logra quitar de encima. ¿Cuánto hace que venimos hablando de eso, senador Prieto, y ahí asoman sus orejas de nuevo? Sí, decir, hay mucha gente que vive y económicamente pues vive de la guerra, vive de la violencia. Uno dice, pero ¿por qué se van a poner, digamos, a la justicia transicional si es que lo que se está aplicando, las leyes que se aplican están hechas desde la amnistía, el indulto, todos los delitos políticos están consagrados en nuestra legislación, en nuestro código penal? Eso no es cosa del otro mundo. Los delitos conexos de que tanto problema le han puesto, pues eso también está en el código penal colombiano. El tema de que si los
si el narcotráfico es un delito conexo o no, eso no lo determina... Pero hay una sentencia de la Corte Suprema, no se nos olvide. Todos los delitos conexos son delitos independientes también. Por ejemplo, el homicidio. El homicidio es un delito independiente, pero si es en combate, si se da en combate, pues es un acto de la guerra, es un acto que puede ser amnistiado dentro de esta nueva legislación. Y se ha accedido a todos los que han pedido el no, de que no hayan jueces extranjeros. Bueno, pues no hay jueces extranjeros. De que si los militares a veces se pueden beneficiar de esta pues justicia claro transicional, también se van a beneficiar. Se trata es de que, ahora, cada caso es independiente. Entonces, aquí se trata de que podamos nosotros consolidar. Se cometieron errores, los cometió el Estado. Los actos de violencia en contra de la sociedad colombiana los cometió el Estado, lo cometió la guerrilla, lo cometieron los particulares, los grupos paramilitares también, quienes apoyaron esos grupos, quienes apoyaron a los de derecha, a los de extrema izquierda, a los que sea, pero se trata precisamente de que logremos una Colombia nueva. Y eso es lo novedoso de este proceso de paz. Estos tribunales de verdad, de justicia y reparación, donde efectivamente no solo van a ir las FARC a contar lo que hicieron, sino todos los que ha señalado ahora el senador Prieto, el senador Villalba, a los militares, a los paramilitares, a los empresarios, a los finqueros y demás. Todos tendrían que pasar por allí. Ese es un elemento muy importante en la negociación entre la FARC y el gobierno en este proceso de paz. No solamente vinculan a la justicia transicional, a los guerrilleros, esos actores directos de la guerra en Colombia, sino a los agentes del Estado y a terceras personas, a terceros intervinientes. ¿Por qué? Yo creo que estiraron el caucho para hacer justicia, para crear un ambiente de reconciliación. Generalmente los agentes del Estado no los juzga este régimen especial, sino la justicia ordinaria, pero yo creo que en aras de la equidad, de lo que queremos es reencontrarnos todos en parámetros de equidad y justicia y de un buen ambiente, los vincularon y finalmente ellos, si cometieron algún tipo de delito fue alrededor de la guerra, de la misma guerra, luego deben tener el mismo tratamiento. Me parece muy bien que los hayan vinculado. Yo creo que esa aspiración legítima de los agentes del Estado, especialmente los de las Fuerzas Armadas de Colombia, están bien respondidas en este acuerdo que se hizo. Yo creo que eso nos da mucha equidad. Me voy a este nuevo corte y regreso para redondear nuestro tema de hoy en modo paz, sobre todo lo que se avecina ahora en el Congreso de la República con la firma hoy del acuerdo de paz. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en tres partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso, aquí vive la democracia. Aquí estamos de regreso, hoy en modo paz, conversando con el senador Rodrigo Villalba y con el senador Jorge Eliezer Prieto de la Alianza Verde. Bueno, el proceso de refrendación, que es político, se hace rápidamente la semana entrante. Esto se tardará apenas unos días, pero el proceso mismo de la implementación del acuerdo, esto ya se toma su tiempo. Sin el fast track, es decir, la vía rápida que permitía el plebiscito, si se hubiera aprobado, estas leyes se van a demorar
9 o 10 meses, senador Villalba, senador Prieto. Esto se va a tomar su tiempo y va a empatar con la campaña política que seguramente va a enrarecer todo su estudio y todo el análisis aquí en el Congreso. Yo creo que es necesario agilizar esta implementación por varias razones. Una, que este cese al fuego, el tener una guerrilla allí, es muy débil, dado, digamos, el resurgimiento de esos grupos paramilitares o de extrema derecha de que estábamos hablando. Y lo otro, para evitar que esta campaña nuevamente, por quinta o sexta ocasión, vuelva a ser en torno a cifrar sí o cifrar no. Yo creo que el pueblo colombiano ya no más FARC, pero tampoco más posiciones como la del doctor Álvaro Uribe, que nada convienen al país. A mí me parece que ellos, haciendo el papel en la oposición democrática, le prestarían un mejor servicio en los debates que se están llevando a cabo en el Congreso de la República, y que tenemos que aceptar que han hecho importantes aportes para poder complementar esas leyes que se han debatido hasta el momento sobre la economía del país y sobre la sociedad en general. Sería mejor así, que ellos pudieran vincularse a este proceso de implementación y tengamos también como objetivo la consolidación de la paz en Colombia y no volver a los odios y a la guerra. Sí. El tiempo ordinario de una ley es ¿cuánto? Senador Villalba, sí, ojo, importante aclarar, porque estamos pendientes de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la demanda del uribismo al artículo 5 del acto legislativo que permitiría esta vía rápida. La vía rápida, ¿en cuánto reduce los debates en el Congreso, tanto para las leyes ordinarias como para el acto de las reformas constitucionales? Reduce mucho. Un acto legislativo se requiere por lo menos un año. Hay vueltas que implica cada una por lo menos 6 meses. Y una ley ordinaria se demora varios meses. El fast track, que es lo que estamos buscando, pues estamos poniendo una vela cada santo para que ilumine la Corte Constitucional y le dé vía libre, quedaría como anillo al dedo. Es lo que necesitamos. Necesitamos muy rápidamente acortar términos. ¿En cuánto tiempo? Para que les recordemos a la gente. De un año, es apenas un solo 2 vueltas, ¿no? Un acto legislativo, por lo menos, que es una reforma constitucional que se requiere. Aquí se requieren leyes ordinarias, leyes estatutarias, reformas constitucionales, facultades para el presidente, etc. Entonces, por lo mínimo reducimos en la mitad. Entonces, si un acto legislativo nos gastamos un año, con el fast track en 6 meses. E igualmente las leyes, porque eso permite que los tiempos de una comisión a plenaria sean más cortos, de una cámara a otra sean reducidos, que puedan convocarse comisiones conjuntas de Senado y Cámara a dar el primer debate, por supuesto con esa urgencia, de modo pues que podamos trabajar en menos de la mitad del tiempo reglamentario, del tiempo ordinario, digamos. O sea, que efectivamente la vela esperando que la Corte Constitucional, quería agregar algo. La vela cada santo para que la Corte Constitucional se ilumine y nos viabilice el fast track. Necesitamos sacarlo rápido, pero claro, que no nos vamos a ahorrar el debate y la polarización. A la oposición le conviene llevar esto hasta elecciones y siempre habrá un motivo. Saquemos la legislación pronto, va a haber, no se va a descontaminar la próxima campaña presidencial del tema de la paz, que si fue el camino expedito, que si estuvo bien hecho, que si se acató el plebiscito del 2 de octubre, que si lo que hizo el Congreso ahora refrendándolo estuvo bien o no. Siempre habrá un pretexto para alargar el chico y llevar el debate y la polarización del país con aprovechamiento político hacia las elecciones del 18. Yo siento que además hay como un optimismo y como unas certezas de los partidarios del Centro Democrático que pueden ganar las próximas elecciones, porque ya he escuchado al senador Gaviria diciendo que cuando gane la presidencia apenas se encuentre con un guerrillero haciendo política, le va a decir: usted porque está haciendo política se vuelve para la cárcel, porque amenazan con desconocer todo lo acordado con las FARC. Yo voy a decir algo, se van a equivocar porque sí van a lograr el objetivo de polarizar y mantener el tema de la paz hacia el 18, pero van a polarizar tanto el país que se va a hastiar la opinión pública y puede salir
un candidato alterno, un alternativo que gane la presidencia. Ni el candidato que representa al gobierno ni a la oposición van a aprovechar. Acuérdense la tendencia que hay en el mundo contestataria, que quiere sacarse un clavo de alguien o de algo. Acuérdense lo que está ocurriendo, lo que ocurrió con el Brexit en Inglaterra, con la elección de Estados Unidos de Donald Trump, y lo mismo que pasó acá, es algo de algo, y aquí se va a hastiar, como dicen por ahí, se va a mamar la opinión pública de tanta polarización, y de pronto se va a meter un candidato alternativo por medio o un ilustre desconocido. Sí, el senador Robledo nos decía la semana pasada que claro que es muy importante esto de la paz, pero que hay temas importantísimos que este país no ha podido abordar porque estamos que si el sí, que si el no, que si Uribe, que si esto, que para acá, y hay una crisis económica grave en ciernes que no se ha podido afrontar seriamente, senador. Efectivamente, se han desplazado otros temas importantes por este tejemaneje de la paz, que ya es importante, eso está claro. Pero como el enfrascamiento entre que si Uribe sí, que si Santos no, es como un sofisma para mí, meterle muela lo que es importante en el país. Claro que indudablemente el tema de la guerra, el tema de la paz, pues no ha permitido el debate sobre lo más importante que es, el debate sobre la economía y lo social, hacia dónde debe ir Colombia. Pero yo creo que estoy totalmente de acuerdo con el senador, pues la gente ya está cansada de eso. Además que se les acabó el discurso, ya el pueblo colombiano sabe de que ninguna ideología de género aparece en los acuerdos, de que no es cierto que le van a quitar la plata a los pensionados para dársela a la guerrilla, que le van a quitar la tierra a los campesinos con tierra para dársela también a la guerrilla. Bueno, todo esto que se dijo en la campaña del no, eso está ya desprestigiado totalmente y, como decía el senador Villalba, pues el pueblo colombiano está cansado ya de descifrar sí o y falta año y medio. Es que igual arranca hoy la campaña presidencial, pero falta un larguísimo año y medio. Por cierto, dijo en el discurso Timo León Jiménez que ¿por qué no hacer un acuerdo de un gobierno de transición para la implementación de los acuerdos? ¿Ustedes qué interpretan de ese gobierno de transición del que habla Timo León Jiménez, senador? ¿Es una propuesta que hace? Hay una propuesta, yo creo que algo de tener ahí, y sobre todo para generar noticia. Pero yo no creo que se requiera un gobierno de transición. Aquí se ha demostrado que las instituciones democráticas son fuertes. Este es un país democrático, a pesar de las imperfecciones, a pesar de la violencia, a pesar de tantas cosas que hay. Lo que se requiere es un gobierno comprometido con los acuerdos, eso es distinto. Sí. Lo que se requiere es alguien que le dé continuidad a esta tendencia democrática de pacificación, que nos ayude al posconflicto. Eso es distinto a un gobierno de transición. ¿Usted entiende el gobierno de transición como saltarse la legalidad y la democracia para que se instale un gobierno distinto que implemente estos acuerdos? ¿Usted también lo entiende así, senador? Yo creo que lo que quiso decir Timochenko es, digamos, que el gobierno de aquí en adelante, seguramente también estarán interesados en participar, pues teniendo en cuenta que años atrás lo hizo el M-19. El M-19 tuvo ministros y tuvo gobernadores también, y en otras partes del mundo, pues, pero aquí lo que yo le entendí es que quiere que el gobierno se comprometa a continuar de aquí en adelante la consolidación del proceso de paz para que no volvamos hacia atrás. Eso, yo creo que eso lo esperamos todos y estamos pendientes todos los colombianos de lo que pase en el Congreso de la República en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, que realmente garantice y le dé estabilidad a esa paz estable y duradera de la que habla el acuerdo final. Ustedes allá en las provincias, en el campo, donde se tiene que ver, implementar todos estos acuerdos y todas estas reformas. A los dos, gracias por acompañarme en la lluvia y en el sol. Aquí nos íbamos mojando, pero ya salió el sol. Espero que salga el sol
y que le vaya bien a este acuerdo de paz que se firmó hoy en el Teatro Colón aquí en Bogotá. Ustedes los espero la próxima semana con otro tema que tenga que ver con la paz. Por lo pronto, descansen. Gracias.